Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con la reciente reforma laboral aprobada. Y pues quiero hacer algunas claridades. Con este video pues no vamos a tocar todos los temas relacionados con la reforma laboral. Vamos a tocar los temas que consideramos más importantes y más relevantes. Sin embargo, haremos también otros videos adicionales a este, donde tocaremos otros tópicos relacionados con la reforma laboral. Entonces, miren, ¿cuáles entonces son los principales cambios relacionados con la reforma laboral? Un primer punto que quiero tocar y que me parece muy importante es porque, para ser franco, se habla de reforma laboral, pero el contexto técnico y preciso debería ser es reforma al Código Sustantivo del Trabajo. Eso sería lo más preciso. ¿Por qué? Porque la misma reforma laboral plantea qué relaciones son las que regula esta reforma y a su vez a quién no se le va a aplicar la reforma. Entonces, miren, y esto es muy importante. En Colombia hay un documento que se llama Código Sustantivo del Trabajo. Si tú eres un trabajador particular, es decir, tienes un contrato de trabajo con una entidad privada, el Código Sustantivo del Trabajo te aplica en la parte individual, que son los salarios, las prestaciones, las vacaciones, etcétera, etcétera, y en la parte colectiva, que es todo el tema de libertad sindical, sindicatos, negociación colectiva, huelga, etcétera, etcétera. Eso si eres trabajador particular. Si tú eres trabajador oficial o tú eres empleado público, la parte individual del Código Sustantivo del Trabajo no te va a aplicar. Solamente te va a aplicar la parte colectiva del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, aspectos importantes para precisar en este primer punto. La parte individual del Código Sustantivo del Trabajo se le va a aplicar a los trabajadores particulares única y exclusivamente. Y la parte colectiva del Código Sustantivo del Trabajo se aplicará a trabajadores particulares, empleados públicos y trabajadores oficiales. Por tal motivo, muchas de estas regulaciones no se aplican ni para el empleado público ni para el trabajador oficial. Y algo que también la reforma laboral quiso precisar es que la negociación colectiva de los empleados públicos no será regulada por la parte colectiva del Código Sustantivo del Trabajo. Primer aspecto importante. Segundo aspecto clave de la reforma laboral tiene que ver con los tipos de contrato de trabajo. Digamos que en Colombia, desde la Ley 50 de 1990, hay la posibilidad de que una empresa privada le haga a sus trabajadores particulares un contrato de trabajo, o a término indefinido, o a término fijo, o por obra o labor. Entonces, ¿cuáles son los cambios que trae la reforma laboral? Primero, la regla general en Colombia para las entidades privadas que quieran hacer contratos a sus trabajadores será la del contrato laboral a término indefinido. Esa es la regla general. No hay discusión frente a eso. La pregunta del millón es, ¿una entidad privada podrá hacerle contrato de trabajo a término fijo a un trabajador? La pregunta es sí, pero con unos cambios y con unas modificaciones. ¿Cómo era hasta antes de la reforma laboral? Yo le podría hacer a un trabajador un contrato a término fijo por un año, por un año, por un año, por un año, y así sucesivamente ese contrato se prorrogaba de manera indefinida o infinita, por decirlo así, pero nunca dejaba de ser un contrato a término fijo. Con la reforma laboral, los contratos a término fijo solo podrán tener una duración máxima de 4 años, como quien dice, un contrato, una prórroga, segunda prórroga, y a la tercera prórroga no podrá pasar de los 4 años. Eso está claro. E inclusive, cualquier contrato a término fijo que pase este periodo de 4 años pasará a ser un contrato a término indefinido.
La otra pregunta es, ¿se le puede hacer a un trabajador particular por una entidad privada un contrato de obra o labor? La pregunta es, y la respuesta es sí, pero ojo con esto, solo para labores específicas, por obras determinadas y por tiempo específico. Y si por algún motivo se violan estos principios, ese contrato de obra pasará a ser un contrato a término indefinido. Por ese motivo podemos decir que en Colombia la regla general será el contrato a término indefinido y excepcionalmente a término fijo y por obra o labor. Otro cambio también importante con la reforma laboral es el trabajo diurno y nocturno. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que en Colombia el trabajo diurno iba de 6 de la mañana a 9 de la noche. Con la reforma laboral, el trabajo diurno pasará de 6 de la mañana a 7 de la noche. Y con la reforma laboral, el trabajo nocturno pasará de 7 de la noche a 6 de la mañana. Si ustedes miran, este es un cambio grande. ¿Por qué? Porque pasamos de 6 de la mañana a 9 de la noche, a 6 de la mañana, a 7 de la noche para hablar de trabajo diurno y trabajo nocturno será el de 7 de la noche a 6 de la mañana. Otro aspecto que también es muy importante y que trae la reforma laboral como un gran cambio es la remuneración en los días de descanso obligatorio. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia, si una persona trabaja uno o dos domingos o festivos, o días que tenga definidos como descanso obligatorio, pues digamos que tenía derecho, si era uno o dos domingos, al compensatorio y a una remuneración económica. Si trabajaba tres o más domingos o festivos o descansos obligatorios al mes, tenía los dos derechos, el compensatorio y la remuneración económica. Eso de la habitualidad y ocasionalidad no cambia con la reforma laboral. Sigue siendo igual. Uno o dos domingos, trabajo ocasional. Tres o más domingos o festivos o trabajo descanso obligatorio será trabajo habitual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que hasta antes de la reforma laboral el recargo era del 75%. Con la reforma laboral ese recargo va a llegar al 100%. Obviamente será un pago gradual. Para el 2025 el 80%, para el 2026 el 90% y a partir del 1 de julio del 2027 será del 100%. Sin embargo, el empleador, si lo considera, puede empezar a aplicar a partir de la fecha de la reforma laboral el recargo del 100%. Otro cambio importante de la reforma laboral tiene que ver con los internos en medicina, es decir, aquellas personas que están estudiando medicina y que realizan lo que se denomina el famoso internado. ¿Cuáles son los cambios importantes? Primero, que recibirán durante el internado un ingreso mensual de un salario mínimo y será pagado por el ADRES. Y en segundo lugar, durante el internado, ese estudiante de medicina deberá recibir aportes a salud, a pensiones y a riesgos laborales sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Y un aspecto final que quiero mencionar con el contrato sindical y la reforma laboral es que no olvidemos que la Cámara de Representantes aprobó una reforma laboral y el Senado aprobó otra. En la Cámara de Representantes se venía con la prohibición del contrato sindical. El Senado quitó esa prohibición. Y lo que acogió tanto Senado como Cámara fue la versión del Senado y por ese motivo los contratos sindicales en Colombia no se ven afectados con la reforma laboral y pueden continuar siendo celebrados, siendo suscritos sin ningún inconveniente y sin ningún problema, porque la reforma laboral no los cambió, no los modificó y no se pronuncia sobre ella. Y finalmente, también queremos aprovechar este video para invitarlos a nuestro curso de actualización en reforma laboral, que realizaremos el próximo 9 de julio del 2025, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Este evento ustedes lo podrán tomar de manera presencial en el Hotel DAM de la carrera 15, número 10360, con un costo de 190.000 pesos, o tomarlo de manera virtual con un costo de 150.000 pesos. Entonces,
Quisimos hacer este video pues por varios motivos. En primer lugar, para establecer y aclarar que en gran parte la reforma laboral solo se aplica para los trabajadores particulares, es decir, las personas vinculadas con entidades privadas y con contrato de trabajo. No se aplica por tal motivo la reforma laboral ni a los empleados públicos ni a los trabajadores oficiales. Segundo, en Colombia la regla general serán los contratos a término indefinido y ocasionalmente podrán haber contratos a término fijo, pero máximo por 4 años. Y podrá haber contratos de obra o labor, en algunos casos particulares, durante la versión de la obra o labor. Pero ojo con esto, si esos contratos a término fijo o a término o por obra o labor violan las normas, se convertirán en contratos a término indefinido. Tercero, la reforma laboral protege la jornada diurna de 6 de la mañana a 7 de la noche y la jornada nocturna de 7 de la noche a 6 de la mañana. Cuarto, en materia de dominicales, festivos y trabajo durante descansos obligatorios, el gran cambio es el pago en dinero cuando se trabaja durante estas fechas. Pasaremos del 75% al 100%. Otro aspecto importante tras la reforma laboral, los internos de medicina ya van a recibir un ingreso mensual de un salario mínimo y aporte sobre un salario mínimo para salud, pensión y riesgos laborales. Finalmente, la reforma laboral no cambia ni modifica el contrato sindical, continúa totalmente vigente. Y nuevamente, invitarlos a nuestro curso de actualización sobre reforma laboral el próximo 9 de julio del 2025, de 8 a menos del día. Lo podrán hacer de forma presencial o de forma virtual, como usted lo considere. Un fuerte abrazo para todos.